Amén, gloria al nombre del Señor Jesús, que el Señor Jesús les bendiga en esta hermosa noche, amén. De hoy viernes 19 de marzo del 2021 vamos a leer un salmo primeramente para dar inicio a este devocional. El Salmo 100, amén. Dice en el nombre del Señor Jesús: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Vamos a orar y dándole gracias a Dios por este devocional. Amén. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, te damos gracias, mi Dios amado, por todo lo que tú haces, Señor, en esta noche, mi Dios amado. Que sea tu presencia, Señor, iluminándonos. Que sea tu presencia, Señor, guiándonos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Les saluda a cada uno de los hermanos que se están conectando a través de estas redes sociales. Amén. Vamos a dar inicio. Amén. Vamos a cantar esta alabanza. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor, porque grandes maravillas haces tú. No hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú. Amén, al nombre de Cristo sea la gloria. Vamos a meditar en la palabra de mi Señor Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 21 hasta el 43. Amén, una historia bastante larga, pero vamos a meditarla y vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar esta noche. Amén. Dice en el nombre de Jesús: Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estando junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Luego que él le vino, se postró a sus pies, y rogándole mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocares tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sanada de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo de lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo: hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sanada de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa
del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo el principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y de los que lloraban, lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, así te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero les mandó mucho que nadie supiese, y dijo que se diese de comer. Amén. Vamos a orar en esta hora dándole gracias a Dios por esta palabra. Amén. Señor Jesús, Dios y Padre Santo, aquí está mi vida, Señor Jesús, delante de tu presencia, Dios amado. Señor, ayúdame, Señor, que esta palabra fluya, Señor, como ríos de agua viva, Dios amado, y que no solamente quede, Padre, en estas 4 paredes o en esta computadora, Señor, sino que fluya, Padre, que este mensaje sea de mucha edificación para las vidas, Señor Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y a este relato, gloria al Señor bíblico, le he puesto 3 preguntas. Amén. ¿Verdaderamente tú le interesas a Jesús? La pregunta número 1. La pregunta número 2. ¿Crees que Dios puede hacer el milagro? Y la pregunta número 3. ¿Crees que Jesús vendrá? Amén. Esas son las 3 preguntas principales de esta prédica. Amén. Gloria al Señor. Dice que él estaba en el mar, en la orilla del mar, alrededor, gloria al Señor, de la gran multitud que estaba junto al mar. Amén. Dice la palabra de Dios que llegó un hombre y se postró a los pies del maestro. Era el principal de la sinagoga. Su nombre era Jairo. Gloria al nombre de Jesús. Era uno de los principales de la sinagoga. Gloria al Señor Jesús. La pregunta acá: ¿verdaderamente le interesas al maestro? Gloria al Señor Jesús. Jairo en ese momento estaba pasando algo terrible en su vida, viendo cómo su hija estaba agonizando, cómo su hija se estaba yendo de este mundo, se iba a partir. Gloria al Señor. Pero Jairo había oído de Jesús, amén. Y cuando llega le dice: mi hija está agonizando, gloria al nombre del Señor Jesús. Luego se postró a los pies, reconoció la grandeza, reconoció la soberanía de Dios, amén. Él es bueno, amén. Pero la pregunta está: ¿verdaderamente tú le interesas a Jesús? Y la respuesta es muy sencilla: sí le interesamos a Dios, amén. Dios, dice la palabra, que todo tiene su tiempo. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para reír y tiempo para llorar. Amén. Gloria al Señor Jesús. Lamentablemente a Jairo estaba pasando una situación, pero la cual iba a ser cambiado el panorama. Gloria al Señor, conforme vemos la historia avanzada. Amén. Y dice que él iba, gloria al Señor, y Jesús iba en camino. Pero parece, gloria al Señor, que cuando Jesús viene en camino, de repente se para Jesús. Porque dice que la multitud lo aprieta, la multitud lo oprime, gloria al Señor Jesús, porque sabían que en Galilea, en Jerusalén, habían hecho muchos milagros Jesús, amén. Y Jairo quizás se quedó así diciendo: no hay nadie detrás de mí. ¿Dónde está Jesús? Jesús estaba en algo muy importante. Pero gloria al Señor, para Dios todos somos importantes, amén. Resulta que, gloria al Señor, que en ese momento una mujer
que tenía flujo de sangre. Gloria al Señor. Estaba entre la multitud y ella había oído del maestro que Jesús hacía milagros, que Jesús la podía sanar, y ella puso su confianza y su fe que si tan solo tocara el borde de su manto será salva. Y así fue. Se acercó al maestro y tocó las vestiduras del maestro. Y dice la palabra de Dios que al instante se paró el flujo de sangre, desapareció y fue sanada. Todo lo que no había logrado en años, porque en años habían visitado a los doctores de esa época, había recorrido todo, pero no encontraba la solución. Sin en cambio, con tan solo tocar el borde del manto del maestro, quedó sana. Y Jairo en su mente y en su corazón decía: ¿a poco es más importante sanar a una mujer que quizás todavía puede caminar, que quizás todavía puede hacer las cosas? ¿Y qué es más importante, ella o mi hija que está agonizando, está a punto de morir? En ese momento, gloria al Señor, Jairo empieza a maquinar sus pensamientos y empieza a ver, gloria al Señor. Y Jesús se pregunta: ¿quién tocó el borde de mi manto? Y los apóstoles le responden: Maestro, la multitud nos aprisiona, la multitud nos oprime. Pero dice que del manto del maestro salió un poder, el cual sanó a la mujer. Y esta mujer oyó lo que el maestro dijo y se postró delante y reconoció que ella fue la que tocó el manto del maestro. Jesús le dijo: hija, estás sana, vete, tu fe te ha salvado. Y esta mujer quedó completamente sana. Y todos admiraron de eso que pasó, un acontecimiento extraordinario. Pero Jairo, al contrario de estar contento, de estar feliz con el milagro, él se sentía nervioso. Él se sentía que no podía a dónde correr, porque él sentía que el maestro no le hacía suficientemente caso, que prefirió sanar a la mujer de flujo de sangre, que prefirió preguntar, que prefirió ahí estar y no seguir a Jairo a la casa. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y esta es la segunda pregunta. ¿Crees que Jesús puede? Claro que puede. Amén. Recordemos que si Dios hubiera querido sanar de diferente forma a la hija de Jairo, con tan solo decir: sana está, podía sanar a la hija de Jairo. Amén. Pero tuvo que pasar todos estos acontecimientos, todos estos retrasos, se podría decir, en el mundo, para que podamos ver el milagro. No es que Dios no sepa la necesidad, sino simplemente tenemos nosotros que acoplarnos al tiempo de Dios. Amén. Y no, Dios se tiene que acoplar a nuestro tiempo. Es lo que hoy nos cuesta. Amén. Queremos meter a Dios en nuestro tiempo. No es así. Dios dice la palabra que es el principio y es el fin. En Dios no existe el tiempo. En Dios siempre es eterno. Amén. Nosotros sí pasa el tiempo, y cuando estamos en una aflicción como Jairo, nosotros nos desesperamos, nosotros hacemos esto, hacemos el otro, y quizás nos frustramos, gloria al nombre del Señor Jesús. Pero hoy Dios quiere que tengamos fe. Y Jairo le decía: ven a mi casa, que mi hija se está muriendo. Ven, y él en su aflicción quería que fuera rápido, pero en el camino se detuvo. Jairo. Jesús, para hacer el milagro. Y Jairo desesperado. Y cuando le llegan a tocar a su hombro, Jairo diciendo: ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. ¡Qué golpe para Jairo! Y para ese momento yo creo que Jairo se había decepcionado. Porque si yo vine a buscar a aquel que decían que resucitaba muertos, que sanaba, ¿y dónde está cuando más lo necesitaba? ¿Dónde está cuando más lo necesitaba? Yo nada más le decía: ven para que sanes a mi hija, y te separa a hacer otras cosas.
pero Dios tiene todo en su orden establecido, amén. Y fue un golpe duro para Jairo decir: tu hija ha muerto. Se le cayeron todas las expectativas. Y yo creo que vino un poco de incredulidad ahí, porque no pensaron que iba a resucitar. Pensaron que hasta ahí, que la muerte era el fin. Ya murió, ya hasta ahí. No, mi Dios, dice la palabra, tiene poder para resucitar a los muertos. Amén. Y dice la palabra de Dios que dejando a la multitud solo se llevó a Pedro y a Juan, gloria al Señor Jesús. A Pedro, a Juan y a Jacob, gloria al nombre del Señor, a la casa. La multitud quedó atrás. La multitud la dejó atrás Jesús y fue a la casa de Jairo. Y todos estaban lamentando la muerte de la niña de Jairo, la hija de Jairo. Todos estaban diciendo: ya murió, ya no hay esperanza, ya no hay nada que hacer, ya la perdimos. En cambio, Dios no. Jesús le dice: salga toda la multitud. Y entre el padre, la madre y los que le seguían. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y acá entra la tercera pregunta: ¿crees que Jesús vendrá? Amén. Llegó a la casa de Jairo. Llegó, sacó a la multitud y solamente quedaron los padres y los apóstoles que Jesús mandó a llamar. Amén. Y le dijo una palabra muy poderosa. Dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y en ese momento sucedió lo increíble, sucedió lo extraordinario, sucedió algo que no podemos hacer. La niña que prácticamente ya había sido dada por muerta se levantó y anduvo. Se levantó de ahí de donde estaba muerta. Dijo: no, la niña no está muerta, solo duerme. Y Jesús hizo el milagro. Jesús hizo el milagro. Jesús llegó a la casa de Jairo. Y Jairo, todas sus expectativas estaban perdidas. Pero no es en el tiempo de Jairo, no es en el tiempo de mío, es en el tiempo de Dios. Y Dios sabe cómo va a obrar en tu problema. Quizás esta niña significa, gloria al Señor, que tu economía está agonizando, que tu familiar está enfermo, que tienes problemas con tu matrimonio y quizás está agonizando. Y por más que le clames a Jesús, por más que le clames y que ves que las circunstancias se empeoran, ves que las cosas del Señor no salen como tú quieres y tú quisieras que Dios te respondiera de inmediato, que Dios, por ejemplo, que cuando un enfermo está agonizando, quisiéramos que ese enfermo se levantara. Y creemos, gloria al Señor Jesús, y creemos, y muchas veces nuestra incredulidad nos entra. Porque Dios sí obra hoy en ella y en mí no. Porque Dios ha preferido sanar a ella y a mi familiar no. Es porque Dios tiene tiempos, Dios tiene el control. A Jairo así le pasó. Hay muchos Jairos aquí en esta hora que están pensando que ya no pueden, que ya la niña se murió. Pero Dios entra en acción. Talita Kumi, niña, levántate. Niña, levántate. Gloria. A ti te digo, levántate. Hoy Jesucristo te está hablando. No importa el tiempo que tengas que esperar. Y aunque muchas veces Jesús se detenga en el camino, llegará a tu casa. Llegará a tu casa. Llegará a tu casa en esta hora. Dile al Señor, si estás pasando por algo, no te canses de clamar. No te canses de clamar a Dios. Amén.
La perseverancia de clamar, de decirle Señor, y estar ahí, Señor, Señor, Señor Jesús. Pero Dios va a contestar. El milagro Dios lo tiene en sus manos. Simplemente es cuestión de esperar. Simplemente es cuestión de no desesperarse. Y a pesar de que venga la adversidad, a pesar de que venga la circunstancia, siempre tenemos que esperar. Gloria al Señor Jesús. A Dios sí le interesas. A Dios no hace excepción de personas. Amén. Dios nos toma todos por iguales. Gloria al Señor. A Dios sí le interesa tu vida. A Dios sí le interesa lo que tú estás pasando. Tu dolor, tu angustia, tu felicidad. A todo. Dios le interesa tu vida. Y Dios tiene el poder para cambiar la vida. ¿Cómo es, gloria al Señor Jesús, que Jairo ya lo tenía por perdido? Pero, gloria al Señor, pero de un momento a otro cambia el panorama, que de repente estaba agonizando y murió. Pero Jesús la resucitó a la niña. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y a pesar de todo el lamento, todo lo que habían hecho, al final estuvieron felices y gozosos. Y Jesús dijo que no dijeran nada a nadie y que les dieran de comer a todos. Porque que estaba muerta, esta que ya no tenía esperanzas, Dios vino a darle vida. Amén. Dios vino a darle vida a la niña. No está muerta, simplemente duerme. Tu matrimonio no está muerto, simplemente tienes que esperar en Dios para ser reconstruido. Tus hijos no están muertos, tus hijos están vivos. Solamente necesita que Dios obre poderosamente. Tu enfermedad no es para muerte, dice la palabra, sino para que la gloria de Dios sea derramada. Oh, santo. Oh, Dios sí puede. Y Dios va a venir, va a entrar a tu casa, no en el tiempo tuyo, en el tiempo de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pero es cuestión de fe, es cuestión de perseverar, es cuestión de clamar, seguir clamando. Si has clamado por tu matrimonio 10 años, sigue clamando. Si has clamado por una enfermedad que quizá los médicos te han dicho no tiene solución, sigue clamando. Que la voluntad de Dios se derrame en tu vida. Amén. Porque Dios es soberano. Dios es soberano. Y muchas veces, gloria al Señor Jesús, hay 3 formas en las que Dios responde. Sí, no, espera. Estas son las 3 respuestas del Dios para que Dios obre poderosamente. Claro, Dios tiene el poder para hacer el milagro y creemos muchas veces que nuestro milagro no llega porque Dios tiene muchas ocupaciones, porque Dios tiene mucha gente que oír y creemos que Dios no puede. Claro, Dios tiene todo el poder y toda la autoridad. A Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa, gloria al Señor, ni una pulga, ni una hormiga, porque somos creación de Dios. Amén. A Dios no se le escapa nada. Él sabe cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros porque Él es nuestro creador. A Dios no se le escapa nada. Simplemente que nosotros en nuestra capacidad humana pensamos que a Dios lo aturdimos con tantas oraciones. Estos están orando por aquí, estos están orando por allá. Y parece que nosotros creemos que Dios es como nosotros, que a Dios lo revolvemos y no sabe qué hacer. No, Dios es Dios. Por eso es Dios, porque Él es todopoderoso, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Dios no puede ser reemplazado por nadie, porque Él es Dios. Aleluya. Amén. Y Dios va a escuchar. Y Dios ha escuchado tu clamor. Y Dios ha escuchado que te has postrado a sus pies pidiéndole el milagro. Simplemente hay que esperar en el Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por esta alabanza, por esta prédica, porque Dios es santo y Dios es bueno. Amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Dios y Padre Santo, gracias le damos, Espíritu de Dios. Porque Señor Jesús,
Yo sé, Señor, que tú estás interesado por nosotros y te preocupas, Padre, por lo que nos pasa, Dios amado. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Señor Jesús, porque tú sabes lo que sentimos en lo más profundo de nuestros corazones. Padre, usted sabe, Señor, lo que estamos pasando. Señor, acá hay muchos Jairos, Señor Jesucristo, que están desesperados por un milagro, Señor, y creen, Señor Jesús, que lo quieren hacer rápido, Padre, que piensan que entre más rápido llegues mucho mejor, Señor Jesús, pero no es en nuestro tiempo, es en tu tiempo, Señor Jesús. Padre, yo sé, Señor Jesús, que aquí hay muchos que se han muerto sus expectativas, que han muerto sus propósitos, Padre. Pero en esta hora, Señor, visita nuestros hogares. Padre, tú puedes hacer, Señor Jesús, un milagro en nuestras vidas, mi Dios amado. Padre, visite, Señor, cada hogar. Que Señor, que esta enseñanza, que esta predicación, Señor, llegue, Padre, para que muchos puedan entender, Señor Jesucristo, que tú los visitas, Padre. Padre, le pido, Señor, un milagro, Señor, por nuestras vidas. Padre, por aquellos, Señor, que están, Señor, quizás desesperados por el milagro, Señor, actúa poderosamente. Reprende, Señor, el enemigo de vuestras almas, Señor Jesucristo. Ayúdalos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gloria, honra y alabanza al que vive y reina por la eternidad. Amén y amén. Vamos a cantar esta alabanza. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Y alaba a Dios. Y alaba a Dios. Y alaba a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Démosle gloria a Dios. Gloria a Dios. En el nombre de Cristo Jesús sea la gloria. Que nuestro Señor Jesús les bendiga en esta hermosa noche. La paz de mi Señor Jesús. Amén. Saludos.